Cristiana Gracia y Verdad. Voy a intentar ser muy breve, no me sale, pero voy a intentar ser muy breve. 24 de abril del año 2022, nos reunimos en casa de la hermana Betty a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, si no me equivoco, un grupo de cristianos que le pedíamos al Señor sabiduría y una guía y una dirección para saber qué hacer. Éramos poco menos, cerca de 40 personas las que nos reunimos en aquella ocasión en casa de la hermana Betty. Estuvimos platicando durante un rato y tomamos la decisión en aquel momento de iniciar como iglesia cristiana. No sabíamos cómo nos íbamos a llamar ni dónde íbamos a estar. No teníamos idea de muchas cosas, pero teníamos una seguridad y una confianza que era: estamos haciendo la voluntad de Dios, confiamos en Dios, confiamos en la voluntad de Dios y dejamos que Dios hiciera en su iglesia. Para el domingo siguiente, el primer domingo de abril, nos reunimos en casa de la hermana Betty a nuestro primer culto. Lamentablemente el primer domingo de abril del año 2022 fue 1 de mayo. Y celebrar el 1 de mayo, el aniversario de la iglesia, es medio complicado porque no siempre cae el domingo y no siempre todos descansamos el 1 de mayo. Pero tuvimos la bendición de iniciar el primer culto, el 1 de mayo, en casa de la hermana Betty. Recuerdo, éramos las mismas 40 personas más o menos. No teníamos, como ahora, instrumentos, no teníamos quien nos ayudara con la alabanza. Teníamos una pequeña bocina prestada por una hermana y las sillas prestadas por la hermana Betty, y todo lo hicimos ahí en su casa. Recuerdo porque lo chequé en el WhatsApp, hermanos. Yo no borro mensajes, me los va a borrar el WhatsApp cuando ya no tenga espacio, pero busqué los mensajes y el mensaje de invitación para ese día decía: trae algo para comer juntos, trae algo para poder comer juntos. Era nuestro primer culto como iglesia y nos reunimos en casa de la hermana Betty. Tuvimos nuestro culto. Me acuerdo que yo estaba predicando en aquel tiempo Romanos. No me acuerdo qué prediqué. Estaba predicando Romanos. Los viernes teníamos nuestro estudio bíblico de Apocalipsis. Como ahora es Génesis, en aquel tiempo era Apocalipsis. Teníamos nuestra reunión de oración los jueves 9 de la noche como ahora, y los domingos 9 de la noche como ahora. Pero éramos menos. Pasó ese primer culto, todos terminamos contentos, tranquilos, como que habíamos sentido mucha carga antes de ese momento, y en ese momento, después de nuestro primer culto, como que toda esa carga emocional que teníamos se despejó. Para el siguiente domingo, 8 de enero, ya teníamos nombre. Habíamos decidido para ese domingo llamarnos Iglesia Cristiana Gracia y Verdad. Domingo 8 de mayo del 2022. Para el domingo 8 de mayo del 2022 ya teníamos una casa rentada, pero ya teníamos una casa. Rentamos un pequeño salón por un poco más de año y medio en esta misma colonia, pero de aquel lado del cerro. Un pequeño salón donde llegamos. Era suficiente para nosotros. Éramos 40 y dijimos: cabemos perfectamente. Y ahí estuvimos un año. Ese primer año fue año muy difícil, mis hermanos. Y lo digo en un tono muy personal. Para mí los primeros 5 o 6 meses fueron bien difíciles. Ya luego, si quieres, me preguntas en privado por qué. Pero poco a poco empezamos a ver cómo Dios iba siendo fiel a su iglesia. Cómo Dios iba confirmando esa decisión que en aquel momento tomamos el 24 de abril. Y Dios nos permitió consolidar ese pequeño grupo durante muchos meses juntos. Cuando empezamos el 24 de abril no teníamos un peso en ofrendas. Ni un peso. No había nada de dinero. Nada. Así empezamos. Y los hermanos fielmente empezaron a ofrendar. Me voy a agregar. Empezamos a ofrendar fielmente, semana tras semana empezamos a ofrendar. Y Dios fue bendiciendo a la iglesia, no solo económicamente, que nos ha mantenido
en una estabilidad en ese aspecto a lo largo de estos 4 años, sino además nos ha permitido seguir enseñando y predicando su palabra. Una de las cosas que no vamos a dejar de hacer nunca en esta iglesia es precisamente eso, enseñar y predicar su palabra. Algunas personas de las que, unos hermanos que llegaron ahí con nosotros, se empezaron a ir, empezaron a tomar la decisión de no seguir con nosotros, pero al mismo tiempo empezaron a llegar hermanos a la iglesia. Llegó Miriam y Alfredo, fueron los primeros que llegaron, o de los primeros que llegaron con nosotros, poco antes de nuestro primer año como iglesia. Ese primer culto de aniversario, recuerdo que estábamos, es igual, era muy parecido a este salón, escaleras, hermano. Lo bueno es que ahí los baños estaban en el mismo nivel, pero escaleras, había que subir para estar en el salón. Yo recuerdo estar al pie de la escalera y veo llegar a Victoria Liz. Y les pregunté, bienvenidos, qué bueno que vinieron. Y ellos, pues sí, ¿no? Vinimos. Les digo, ¿quién los invitó? Un hermano nos invitó. Era el primer aniversario. Y digo, ¿qué hermano? Un hermano. Víctor no me quiso decir, ya luego me enteré que. Y ya lo regañé por haberlos enviado a la iglesia. Nada. Pero me acuerdo que llegaron Víctor y Lisa al primer aniversario, ni sabían que era aniversario, no tenían ni idea qué estábamos haciendo, pero celebramos nuestro primer aniversario. Víctor y Liz fueron parte de esas personas que llegaron ese primer año. Y ahí está la foto, la primera foto que tienes del lado izquierdo arriba, esa es la primera foto de ese primer año. Ahí están todos estos que llegamos a ese primer lugar donde nos reunimos. Gracias a Dios fue un mejor año. El segundo año otra vez hubo familias, 2 familias en particular que dejaron la iglesia por diferentes motivos. Un hermano que iba solo también se fue de la iglesia, pero empezó a llegar gente poquito a poquito, poco a poco. Celebramos nuestro segundo año allí en ese mismo lugar, y recuerdo que ese segundo año llegó Rosario y Alejandro y Sergio. Y Sofía, creo que también Sofía. Por ahí hay una foto de ese día, de ese segundo año. Ya llegaron Alejandro, Sergio y sus esposas. Y Dios fue poco a poco ayudándonos a confiar en Él, sabiendo que Él era fiel. Los años no fueron fáciles, porque el salón resultó insuficiente. Para el mes de agosto de ese año ya el salón ya era insuficiente. Ya no cabíamos. Habían llegado algunas familias juntas prácticamente al mismo tiempo y ya no cabíamos. Ya no había espacio, los baños ya no nos daban abasto, hermanos. Para los que se acuerden, los baños eran una catástrofe total. Y buscamos una segunda opción para tener una casa. Ya habíamos venido a este lugar la primera vez, pero además de que era muy grande, era costoso y no podíamos. La segunda vez, cuando vimos la necesidad de la iglesia, dijimos, vamos ahí. Y llegamos a este lugar. Dejamos al señor Fernando Rojas ahí en el alazán, en el salón allá abajo, y nos vinimos para acá, y el señor acá, el dueño de este lugar, se llama Pedro. Oramos por él a veces, cuando nos acordamos de él. Llegamos a este lugar y este señor, su esposa era creyente, su esposa falleció en la pandemia, él era comandante de la policía de Tultitlán, y con todo gusto nos permitió entrar a este lugar y tomar posesión de él los domingos. Tomamos posesión de él desde la hora que llegamos hasta la hora en que nos vamos, y no nos dicen nada. Y llegamos aquí, ya éramos un poquito más, éramos como 70 personas más o menos cuando llegamos en aquel momento. Para ese fin de año se agregó, me acuerdo, Gerardo, Liliana y su hijo. Para ese momento se fueron agregando otros hermanos poco a poco, y la iglesia siguió creciendo, Hoy celebramos 4 años como iglesia. 4 años de ver la fidelidad de Dios en su iglesia. 4 años no tan fáciles como parece, hermanos. No tan fáciles. Años donde hubo retos, años donde hubo pruebas, años donde lloramos cuando fallecieron familiares nuestros, aquí, allá en el alazán. Hubo momentos difíciles para la iglesia, pero también vimos que Dios es fiel.
Dios es fiel. Por eso en la mañana mandé una pequeña imagen que dice: Dios es fiel. Dios es fiel. Y aún a pesar de todo, podemos ver la fidelidad de Dios. Y solo voltea para atrás o voltea para adelante y ve la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel a su iglesia. Yo no sé si vamos a estar aquí en un 5º aniversario. La verdad, no lo sé. Parecería que sí, ¿no? Pero no lo sé. No lo sé. Lo que sí sabemos, mi hermano, es que Dios es fiel. Y Él no deja a su iglesia. No abandona a su iglesia. Porque Él es fiel. Él es fiel. Y creo que si hay algo que como iglesia tenemos que agradecer a Dios es eso. Su fidelidad para nosotros. Su fidelidad. El hecho de estar aquí, hermanos, el poder celebrar juntos este año y ver cómo Dios sigue trayendo hermanos a la iglesia sin que nosotros vayamos y toquemos puertas. Bueno, sí lo hacemos, pero Dios trae a sus hijos a esta iglesia. Dios trae a los que Él va a añadir a esta iglesia. Y solamente en este último 2 meses, más o menos, varias familias han llegado a la iglesia. Familias completas, hermanos. Familias completas. Eso es un motivo de gratitud a Dios y de poder alabarle como cantábamos hace rato, ¿no? Él es santo, santo, santo. Él es fiel, Él es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. ¿Me acompañas a orar? Vamos a agradecer a Dios por esto, por su iglesia. Padre, todos los que estamos aquí, Señor, estamos agradecidos, Padre, por tu fidelidad, porque tú eres un Dios fiel y nos lo demuestra, Señor, cada día. Cada día, Señor, que nos levantamos podemos contemplar, Señor, tu fidelidad hacia nosotros. Y Padre, tu iglesia, gracia y verdad, reconoce, Señor, que tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Hemos pasado 4 años, Señor, como iglesia. Y sabemos que hay muchos más por venir, Señor, porque tú eres fiel. Y te agradecemos, Señor, por todo lo que hemos podido vivir. Las luchas, Señor, los problemas, las dificultades, los momentos difíciles, Señor, los momentos tristes, los momentos de prueba, Señor, donde tú probaste nuestra fe, Señor, nuestra fidelidad a ti. Y Padre, hoy lo único que queda, Señor, en nuestro corazón es alabarte, Señor, por tu fidelidad. Si no hubiera sido por ti, Señor, no estaríamos esta mañana alabándote. No estaríamos esta mañana reconociendo quién eres tu Padre. Eres fiel, Señor. Has sido fiel en el pasado y sabemos que seguirás siendo fiel a tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, porque cada año, Señor, nos asombras. Cada año, Señor, nos sigues mostrando, Señor, tus bendiciones, tu cuidado, tu amor, tu misericordia. Cada año, Señor, hemos podido ver cómo tú obras en tu iglesia. Cómo a pesar, Señor, de las dificultades que hemos tenido, Padre, tú nos sostienes, nos tienes de pie, Señor, y nos permites alabarte, Padre. Gracias, Señor, por cada hermano que ha formado esta iglesia, por aquellos, Señor, que la iniciamos y aquellos que tuvieron que salir, Señor, por aquellos que se han ido agregando, Señor, año con año a esta iglesia, porque eso también, Señor, nos muestra tu fidelidad, nos muestra, Padre, quién eres tú, ese Dios santo, 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 al que hemos alabado, al que adoramos, Señor. Padre, no tenemos tanto tiempo como para recordar cada evento, Señor, cada momento, cada situación que nos has permitido vivir, pero en todas ellas, Padre, lo único que hemos buscado es glorificar tu nombre. Gracias, Padre, por las oportunidades que nos diste o nos das de poder ir a
llevar la bolsa del samaritano, Señor, a la gente que lo necesita en el hospital. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en este y en el otro salón, Señor, donde hemos podido alabarte, donde hemos podido aprender, donde hemos podido escuchar tu palabra, Señor. Gracias por ello. Gracias porque también hemos podido celebrar, Señor. Hemos podido participar juntos, Señor, de los alimentos muchas veces, pero también de momentos donde podemos jugar, Señor, donde podemos divertirnos, Señor. Gracias, Señor, por todo ello. Padre, hay gratitud en nuestro corazón, Señor, porque en todo hemos visto tu fidelidad. Y Padre, te alabamos por ello. Y te reconocemos como nuestro Dios soberano y fiel, al que cantamos, al que alabamos y al que adoramos con nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias por estos 4 años, Señor, que nos permites estar juntos. Y, Señor, sabemos que vendrán muchos más, porque tú eres fiel. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por todo esto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a continuar.